Disculpe, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. ¿El material de estudio, bibliografía o algún libro con el que podamos apoyarnos, cuál podría ser? Ok, a ver, permítame. ¿A cómo llevaremos la clase virtual? A cada pantalla, cada pizarra. Al final, al terminar, yo le saco una foto y se las envío después. Cuando termina la clase, lo que quieren armar apuntes, digamos. Es decir, que pueden escuchar la clase y después hacer sus apuntes si desean. Bueno, a ver, ahorita vamos a responder su... Hay muchos libros de cálculo 2, pero les recomiendo, hay un libro, Cálculo, si se llama, el autor es Piskunov. Después Cálculo 2, del ingeniero Dante Chumacero. Ahorita voy a traer otro libro, denme un minuto. Sería Cálculo 2 de Chungara también. Análisis matemático. De Proter y Murray. Bueno, y existen otros libros más, ¿no? Digamos, les recomiendo cualquiera de estos cuatro, ¿no? Creo que el más completo es este análisis matemático. Está en la biblioteca, también está a la venta, ahí es sobre el campo, ¿no? Ya saben dónde están esas librerías. Ingeniero, Eh, ya no se ve la no, pizarra. se, no se ve la pizarra. No han visto nada de la pizarra. No, No, yo ingeniero. pensé que estaba hablando nomás. No, estoy, No, no se ve la pensé que, pizarra, no se ve. pensé que estaba compartiendo. Ahora sí ya se ve. A ver, vamos a ir. Sí, ahora sí. Bueno, voy a volver para atrás. Bueno, esto de todas maneras ya les voy a mandar la foto de esta pizarra, digamos. Los temas, así vuelvo a repasar, funciones límites, primero derivadas parciales, el segundo, tercer diferenciales, cuarto las integrales múltiples, ¿no? A grandes rasgos, después les voy a pasar el programa analítico, es decir, todo lo que contiene cada unidad, ¿no? ¿Cómo evaluar? 50%, dos exámenes parciales, 40% un examen final, 10% práctico.
Los prácticos lo evalúa el auxiliar. El auxiliar toma examen práctico, le hace que le presente ejercicio y bueno, y todo el semestre eso vale el 10%. Les decía que normalmente ahora últimamente estamos haciendo que el promedio de los parciales se lo ponga como examen final, si desea el alumno. O sea, todos tienen, cuando den los 2 parciales tendrán su examen final. Que el alumno que no desee dar el final puede cambiar esa nota. Por ejemplo, un alumno que tiene 60 de promedio en parciales, le voy a poner 60 en el final. Con esta nota seguro que aprueba la materia, pero si quiere dar examen final, puede dar. Es decir, le borro ese 60, no sé lo que saque, pues si sacó 80 le pondré 80, si sacó 10 le pongo 10. A eso verá cada uno. Otro alumno que tiene promedio 30 tendrá el final 30. Entonces, este alumno que tiene 30 está obligado, entre comillas, a dar el examen final, ¿no? Porque no le va a alcanzar. Bueno, eso resumiendo. Y la asistencia es libre, ¿no? Siéntanse libres de ir a clase, de entrar al aula. A ver, alguien está esperando. Sí. Yo sé que a veces hay problemas del internet, no sé, de su equipo. Se corta la señal, etcétera. Entonces es recomendable que procuren ingresar a la hora, ¿no? Porque cuando uno está explicando, están pidiendo que ingrese. A veces no escucho mi campanita de mi computadora. Entonces, no es que no quiera dejarlo ingresar. Y me estoy explicando y me olvido, ¿no? Y a veces están media hora ahí esperando. Así que procuren ser puntuales. Volviendo a lo que preguntaba su compañera. ¿Qué libro recomienda? Cualquiera de estos 4 libros. Si hay que escoger uno, yo elegiría Análisis Matemático, ¿no? Que es un complemento de lo que nosotros vamos a avanzar, ¿no? Entonces, todos los libros son complementos, ¿no? No quiere decir, este es el libro y cómprenselo. No, sí pueden, cómprenlo, pero está en la biblioteca, ¿no? También está en forma virtual, ¿no? Ya todos los libros son virtuales también. El Cálculo 2 de Víctor Chungar, este libro ya tiene un tiempo de que yo estudiaba, existía este libro. Es de un orureño, esto era de un colega, Dante Chumacero. Es relativamente nuevo. Este libro debe tener unos 20 años, relativamente nuevo. Bueno, el Piskunov es un libro también interesante. Entonces, cualquiera de estos libros, ¿no? Les recomiendo Análisis Matemático. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a avanzar entonces, volviendo a la pizarra. Entonces, vamos a la primera unidad. La unidad 1. Funciones y límites. Función de 2 variables. Ustedes cuando estudiaron cálculo 1, aquí voy a escribir función de una variable, y igual a f de x, ¿no?
Dan valores a X para obtener valores de Y. ¿Qué es una función? Es un conjunto de pares ordenados, cuyos elementos pertenecen a un universo dado. Eso lo vieron en cálculo 1. Bueno, de dos variables, la definición es similar, ¿no? Es un conjunto de pares ordenados donde la primer componente es un par ordenado. Y la segunda componente un número real. Por ejemplo, una función de dos variables. Voy a colocar tres pares ordenados. Pero la primer componente ya no va a ser un número, sino va a ser un par ordenado. Por ejemplo, el par 2, 1. Lo voy a escribir para no cambiar de color. Bueno, 0. Otro par, primer componente, 0, 0 puede ser 2. Otro par, menos 1, 3, 0. Entonces vean que la definición es la misma, ¿no? Lo único que vamos a aumentar una coordenada más. Si antes manejábamos el plano cartesiano, ¿se recuerdan? X, Y. Pues ahora vamos a manejar el espacio. Tenemos entonces el eje Z, el eje Y, el eje X. Estoy dibujando, se llama un triedro, ¿no? Está en el espacio. La pantalla de su computadora o teléfono es el plano ZY. Y perpendicular a su pantalla sale el eje X, perpendicular. Como no puedo dibujarla, tengo que rebatir. Es por eso que las figuras espaciales hay una distorsión de la gráfica, ¿no? Nosotros hacemos muy poca gráfica en 3 dimensiones, nuestra materia. En 2 sí vamos a hacer bastante, porque nos vamos a basar en cálculo 1. O sea, todo lo que avancemos en base a las gráficas de funciones de una variable. Entonces, un punto del plano, no voy a referirme a esta función. Voy a suponer que aquí tengo 1 para X. Vamos a suponer 3 para Y. Y vamos a levantar 4 para Z. Entonces, aquí dijimos que era 1. No, voy a cambiar color. 1, 3. Aquí tendría que trazar paralela a esta línea. No.
Aquí sería 4. Entonces estas líneas amarillas son de referencia. Bueno, ese es el punto del plano. Perdón, el punto del espacio. Un punto P de coordenadas X1, Y3, Z4. Entonces dibujar un punto en el espacio ya es complicado. Ahora imagínense dibujar infinitos puntos, ¿no? Entonces la gráfica va a ser un volumen en realidad, ¿no? Bueno, volviendo a lo que es una función. Conjunto de pares ordenados. Donde la primer componente, aquí se lo he resaltado en azul, ya no es un número, sino un par ordenado. Y la segunda componente, un número real. Para una función de 3 variables, bueno, después vamos a hablar de 3 variables. Veamos primero el dominio. ¿Recuerdan el dominio de las funciones de una variable? Son los valores que toma X. ¿Qué es X? La primer componente, ¿no?, de los pares ordenados. Entonces, el dominio para esta función es el subconjunto formado por la primer componente. Vamos a pintarlo en azul. El par 2, 1. El par 0, 0. Y el par menos 1, 3. Ese será el dominio. El concepto de dominio que vieron en cálculo 1 es igual para cálculo 2, primera componente de los pares ordenados. La diferencia es que la primera componente a su vez es un par ordenado. Vamos a trabajar siempre con este dominio. Valores de X y de Y representan X, Y. Bueno, no hace falta escribir. El recorrido de la función también ustedes han conocido como imagen, dominio de imagen o imagen. Son los valores que toma la segunda componente de los pares ordenados. En este caso, la segunda componente es 0, 2. Entonces, el dominio está dado por los pares ordenados que serían de X y de Y. Es ahí que vamos a trabajar en el plano XY. Y Z viene a ser el recorrido, que vendría a ser la altura o valores para la segunda componente. Entonces, las definiciones son las mismas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una función de 2 variables. A ver, aquí voy a escribir. X cuadrado más Y cuadrado. Entonces acá tengo, fíjense, infinitos pares ordenados. No solamente aquí 3. O sea, la gráfica, como no nos vamos a meter entre comillas con las gráficas, enseguida le voy a dar una aplicación donde pueden graficar cualquier función. Bueno, la gráfica de esta función es una figura espacial, es un volumen. Se llama un paraboloide.
Una tutuma, podríamos decir. La forma de una tutuma. Ese es el paraboloide. Entonces ya se pueden imaginar los infinitos pares ordenados del espacio, que al unir esos infinitos pares en el espacio, estamos hablando de 3 coordenadas, al juntarlo a esos pares ordenados nos da esa figura, ese volumen, ¿no? Si vemos cuál es el dominio, son los valores que puede tomar X y Y. Aquí voy a restringir la función. A ver, acá la voy a escribir de nuevo. Voy a restringir para que no sea hasta infinito. X cuadrado más Y cuadrado. Vamos a escribir con la restricción de 0 menor o igual a Z menor o igual a 9, que significa que el valor de Z va a ser de 0 a 9. Este punto entonces para Z va de 0 hasta 9. Le quiero mostrar lo que es el dominio. El dominio son los pares X y Y, es decir, la proyección que tiene este volumen sobre el plano XY. Si dibujo el plano XY, vendría a ser la base, entre comillas, ¿no? Dibujando XY. Esa figura espacial, al proyectarla sobre este plano, me va a dar una circunferencia, un círculo la proyección. Bueno, imagínense que este es un círculo. Ustedes lo van a hacer mejor con su compás. Eso visto de arriba, ¿no? Donde tendremos 3 de radio. Entonces tengo el círculo. El círculo es toda la figura limitada por la circunferencia. Esta es la circunferencia. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. Entonces todos estos puntos del plano XY conforma este círculo de radio 3. El círculo es la superficie. La línea curva es la circunferencia, ¿no? De radio 3. Ese vendría a ser nuestro dominio. Porque no podría escribir los infinitos pares ordenados que existen en este círculo, ¿no? Son infinitos. Pero gráficamente sí lo puedo indicar. Bueno, el recorrido está dado de 0 a 9, ¿no? Entonces el dominio siempre será la primer componente, valores de X y de Y. Bueno, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta? A ver, vamos a sacar la foto. Antes de pasar a otra página. Esto que sacó de Z menor o igual que 9, ¿es solamente lo puso por ejemplo o lo sacó de algún lado el número 9? No, por ejemplo, ¿no? Al principio habíamos escrito sin esta restricción. Si no hay esa restricción, este volumen se va al infinito para Z, ¿no? O sea, este volumen crece. Simplemente para indicarle el dominio, ¿no? Podríamos hacer, ¿no? ¿Cuál es el dominio? Pues son infinitos si no hay esta restricción, ¿no?
El dominio es siempre entre el X y Y, ¿verdad? X y Y. Ya. Es la proyección del volumen sobre el plano XY. Si usted mira de arriba ese volumen, ¿qué va a haber de arriba? De arriba va a haber un círculo, Sí, sí. Ah, ya. ¿no? Entonces, gráficamente ese sería nuestro dominio, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ir a la aplicación. A ver, vamos a ver la aplicación. Déjenme un ratingo. Porque vamos a hacer muy pocas figuras espaciales, ¿no? Pero en la aplicación, después se lo voy a escribir. ¿Cuál es la aplicación? Graficadora 3D se llama, después se lo escribo. Y hace las gráficas en 3 dimensiones, ¿no? Entonces tengo x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahí pueden apreciar el volumen, ¿no? Los ejes es una rotación de ejes simplemente. La ventaja es que esta aplicación la pueden mirar de cualquier ángulo. El eje X, el eje Y, el eje Z. Entonces acá tengo el volumen, ¿no? Si veo de arriba, voy a mirar de arriba. Sí, sí, Vean de arriba se ve una circunferencia. Una circunferencia. Este es genérico, ¿no? Pueden mirar, si miran de frente se llama. Si miramos de frente, bueno, ya llevaron dibujo, creo. Dibujo técnico ya llevaron. A ver, quiero. No puedo colocar. A ver. Bueno, si miran del plano ZY, porque este es el eje Y, van a ver una parábola, ¿no? La proyección. Igual del otro lado, ¿no? Si miran de abajo, bueno, igual lo mismo. La ventaja de esta aplicación es que pueden rotar la gráfica, ¿no? Después se lo voy a escribir. Bájenla a su teléfono, pueden bajarla al teléfono. No ocupa mucha memoria. No lo hace lento su teléfono, ¿no? Su computadora es muy liviano. Pero les va a ayudar para visualizar a veces algunas gráficas, ¿no? Lo ven mejor esta gráfica que la que, donde estamos, que la que tenemos acá, digamos, ¿no? Bueno, eso aparte. ¿Qué pasaría con una función de 3 variables? ¿No? Estamos viendo funciones de 2 variables. A ver, de 3 variables. La definición prácticamente es la misma. A ver. Función de 3 variables. Igual es un conjunto de pares ordenados. Donde la primer componente es una terna. Terna ordenada. Y la segunda componente un número real. Bueno, ¿qué diferencia de 2 variables?
Y antes la primer componente era un par, ahora es una terna. Déjenme salir un momento. Acá se desanimó. Se desanimó su compañero. Componente, un número real. Por ejemplo, una función de 3 variables. Voy a indicar 2 números o 2 pares ordenados. Bueno, igual es un conjunto. ¿Qué diferencia? La primer componente, por ejemplo, y la segunda componente dice un número real. Y la segunda componente, estoy dando ejemplos así arbitrarios, un número real. Ahí tendremos una función de 3 variables. Normalmente expresamos W es función de X, Y, Z. W va a depender de estas 3 variables. Entonces representa X, Y, Z y W. Acá la anterior, voy a ir para atrás, función de 2 variables. Normalmente se expresa como Z, F de X, Y. Z depende de X y de Y. W depende de X, Y y Z. El concepto de dominio y recorrido es similar. Dominio es la primer componente. Entonces, ¿cuál será el dominio? Serán los pares 2, 1, 1 y el par 2, 0, 4. El recorrido, imagen, dominio de imagen, o rango también se llama, será 1, 2. ¿Cuál será la gráfica de una función de 3 variables? Entonces vamos a decir, no existe gráficas de funciones de más de 2 variables. Hasta 2 variables podemos graficar. Pero de 3 variables. Aquí ya tendríamos, fíjense, cuando hablamos de funciones de 2 variables, hacemos gráficas en el espacio. Es decir, largo, ancho y alto, ¿no? 3 dimensiones. Para 4 variables sería 4 dimensiones, ¿no? No conocemos la cuarta dimensión. No sabemos cuál es. Se dice que es el tiempo, pero ¿cómo graficamos el tiempo? O sea, no existen las gráficas para funciones de más de 2 variables, de 3, de 4, de 5, de 6 variables. No existen gráficas, pero sí se puede trabajar analíticamente. En un fenómeno, mientras más variables se tenga, va a ser más real, ¿no? Si solamente tengo una variable, está bien, ¿no? A ver si analizamos por decirle, voy a dar a ver una materia, a ver, veamos el costo. Si X representa la cantidad. Entonces, el costo de un producto va a depender de la cantidad, pero puedo introducir más variables, no solamente la cantidad, ¿no? Vamos a decir, Z es una función de 2 variables, donde X sea cantidad
cantidad de producto, Y, es decir, puede ser mano de obra. Entonces ya es más real, ¿no? Bueno, y así puedo seguir aumentando variables. W, costo de una función de X, Y, Z. ¿No? Cantidad de mano de obra y que Z sea, no sé, por decirle, materia prima, transporte, etc. Entonces, mientras más variables, voy a tener mayor... el problema va a ser más real, ¿no? El costo en este caso, para este ejemplo, sería más real, mientras más variables. Entonces, puedo trabajar analíticamente. Puedo escribir las funciones, puedo encontrar límites, después veremos las derivadas, cómo encontrar máximo, mínimo. Entonces, mientras más variables, va a ser más real el problema. Se puede trabajar analíticamente. Lo que no se puede hacer son gráficas de funciones. O sea, no existe, no da la cabeza para hacer gráficas en una cuarta dimensión. No sabemos cuál es la cuarta dimensión. Ahora voy a sacar la foto. ¿No? ¿Dónde estamos? A ver. Bueno, hoy vamos a dejar acá la clase. El día miércoles vamos a continuar. Seguimos en forma virtual el miércoles. Ya veremos el viernes qué indica la facultad. Entonces será hasta el día miércoles. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Luego.